Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos a pintar hoy nenúfares en vertical, va a ser este cuadro. Voy a utilizar papel de acuarela de Fabriano de 300 gramos al 50% de algodón de grano fino. Me voy a guiar por esta fotografía. Pero bueno, lo he cambiado bastante. He cambiado sobre todo los nenúfares del segundo término. Le he dejado bastante espacio de agua entre una cosa y otra. Vamos. Quité también esta flor blanca de detrás que no me hacía gracia. Y estas cañas que salen en vertical, pues ya veré si las pongo o no, un poco según vaya viendo yo el cuadro. Va saliendo, vamos. Mi paleta: vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Y en esta ocasión voy a utilizar también magenta, que es imprescindible para conseguir estos rosas que son diferentes. Si no tenéis magenta, podéis usar también carmín, que se parece más que el vermellón. Voy a reservar las dos flores grandes estas y los nenúfares de en medio para pintar el agua luego con soltura. Vamos. Cojo un pincel grandón porque es mucho lo que hay que tapar y primero lo empapamos en jabón de manos, sin agua, solo jabón. Lo empapamos bien empapado, que penetre, y luego lo quitáis. Nos interesa lo que quedó dentro, lo de afuera no, porque si lo dejamos nos salen luego manchas al echar la goma. Bueno, la goma, como veis, la goma de reserva la tengo teñida de rosa para que veáis bien dónde va. Primero voy a borrar un poco porque no quiero tanto lápiz. Voy a borrar. Esto es una goma gorda. Voy a borrar casi todo, que no quiero tanto dibujo, tanto lápiz. Aquí no hubiera dibujado nada, lo dibujé solo para que lo vierais vosotros. No quiero yo rayitas por todos lados. Y aquí también. Así. Bueno, vamos a reservar. Echáis mucha cantidad de goma y no repaséis nada, lo dais de una pasada. Cuanto más cantidad echéis, mejor se quita luego. Las flores también. Y las grandes.
Las voy a tapar enteras, ¿eh? No repaséis nada. Tampoco es necesario dibujar como cada pétalo, ¿eh? Ya le daréis forma luego al pintar con el pincel. Y voy a hacer el reflejo en el agua también de la flor. Un poco. Desdibujado, ¿sabes? Los nenúfares no llevan reflejo porque son planos, entonces no se ve, claro. Digo, las hojas, vamos. Bueno, pues ya está. Ahora hay que dejarlo secar bien, ¿eh? Bueno, voy a hacer el cielo. Le voy a dar primero un pelín de ocre amarillo con siena tostada y mucha agua. Es solo para que los blancos no me queden blancos del todo, ¿eh? Ocre amarillo, siena tostado y mucha agua. No lo echéis muy amarillo porque os saldrán verdes, ¿eh? Como es lógico. Azul celeste. Un poco de azul ultramar. Una gotina de sombra tostada. Agua. Vamos a hacer aquí también. Y mojar un poco. Azul ultramar. Un poco de rojo. Así. Voy a quitar el agua que sobra para que no se me estropee. Voy a hacer la montañina que hay ahí. Un poco de vermellón. Y una gota de nada de marrón. Azul celeste. Aquí. Más marrón. Marrón.
sombra, tostado. Voy a hacer los arbolitos. El agua la haré luego. Ocre amarillo, que lo he hecho en este mismo azul. Un poco de azul celeste. Ocre amarillo. Amarillo, azul celeste. La luz viene de la derecha, parece. Ocre amarillo, amarillo. O bestia. Amarillo. Un poco de azul, celeste, agua. Voy a echar siena tostado. Sombra tostada, un poco de azul, más azul, azul, un poco de rojo, oscuro por abajo y por la izquierda. Más azul. Voy a apagar un poco este amarillo. Amarillo. Más amarillo. Azul y vermellón. Muy oscuro aquí, contrastado. Sombra tostado, ultramar. Agua. Siena. Esto podía hacerlo con la espátula, quedará más gracioso. Un poco de azul.
Siena tostado, ocre amarillo, agua. Amarillo. Azul celeste, azul ultramar y amarillo. No, más amarillo. Un poco de azul. No, me gusta. Amarillo. Voy a coger la espátula. Así me gusta más. Una ramita ahí. Me gustan mucho las ramitas. Con el pincel este chino. Bueno, ahora el agua. Hay que reflejar primero. No, voy a hacer primero el azul del cielo. El azul celeste. Voy a dar las pinceladas en vertical todas, ¿eh? Azul ultramar, poco de sombra tosta.
amarillo, azul, eso es, azul, eso es. Aquí bastante oscuro, azul, rojo, azul ultramar. Tenéis que alternar pinceladas, para que se vean bien. Amarillo, hasta abajo. Azul ultramar y rojo. Más amarillo. Azul ultramar y rojo. Un poco de marrón también, de sombra, tostado. Voy a sacar alguno desde aquí. Y voy a coger un poquitín de magenta ahora. Y azul. Así. Voy a coger la espátula y le doy unas pasadas en horizontal. Eso es. Bueno, pues ahora hay que secarlo bien. Ya no sé si meter... No lo voy a cargar más, lo voy a dejar así. Lo secamos bien. Bueno, vamos a quitar la goma.
quitamos bien los restos. Si os queda alguna mancha, la quitáis con una cuchilla. Bueno, primero voy a dar un poco de agua con azul para desdibujar el reflejo de las flores en el agua, para que quede más natural. Agua, abundante. Como veis, así un poco en horizontal. Que se vaya disolviendo. Luego le daré un poco de rosa. Voy a hacer el verde de las hojas en el segundo término, un verde un poco apagado, clarito, bastante agua, amarillo, azul, un poco de siena tostado, mucha agua, Cuidado con las flores. Voy a dar este tono de base primero. Así. Espera un segundín que lo chupe un poco, mientras voy a empezar a dar el rosa a las flores. Quitar aquí. Primero vamos a darlo clarín. Como está muy intenso de color, va a ser el primer tono, le voy a añadir un poquitín de amarillo. Sale un rosa más suave. Este pincel tiene jabón de haber estado echando goma. A ver, voy a probar. De momento me voy a fijar en el blanco. Entonces le voy a dar un rosa muy suave a todo, menos a lo que quiero que quede en blanco. Y antes, perdón, voy a dar el tono este amarillo de los pistilos, me parece que se llama. Para que destaque bien luego, es mejor echarlo ahora. Amarillo con una gota de siena tostado. Que no tire para verde, Amarillo tal cual sale del bote y un poco de siena tostado. Voy a exagerarlo un poco porque queda más guapo. Aquí nada, un puntín. Bien, dos. Vamos a dejar el blanco. A ver. La luz viene desde allí más bien. Vamos a dejar algo blanco.
tiempo de oscurecer lo tenemos luego. Sí. Bueno, pues la otra es lo mismo. Vamos a concentrarnos en dejar el blanco. Voy a darle un poco a las pequeñinas, amarillo y magenta. Bueno, esto lo voy a dejar secar un poco y voy a ir terminando las hojas. Voy a darle un verde intermedio ahora, unos toques amarillo, de azul celeste y azul ultramar. Así, un poco más de azul. Un poquitín de siena tostado, alguna rellena. Bueno, ahora voy a terminar las flores. Un rosa más oscuro, más intenso. A ver, un poco de amarillo. Tiene ahí como unos toques azules
Debe ser el reflejo del cielo o del agua. Convenía darle un poco de azul con rosa, azul ultramar, suave. Un poco más de agua. Un poquito más de rosa. Voy a acabar las hojas. Voy a dar unas líneas azules para definir la forma que tiene. Azul. Un poco de rojo. Sombra en la flor, debajo de la flor, hacia la izquierda. Así está bien. Agua. Voy a fundir un poco este blanco con el rosa. Agua manchada un pelín en rosa. Más agua. Un poquito más de rosa. Amarillo.
voy a dar unos puntitos en los pistilos con siena tostado. Un poco de sombra también, sombra tostada. Voy a darle un toquecín de azul también. Ahora un violeta, azul y magenta. Hay que secarlo esto.